todos, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este programa que todavía no tiene nombre. que pronto lo vamos a bautizar. De antemano, gracias por escucharlo completo y gracias a las personas que se toman el tiempo para escucharlo. Bueno, entonces, en la ruta que llevamos, estamos hablando de cómo se construye una persona. Y hoy vamos a hablar de esas decisiones si las tomamos desde lo que queremos o desde lo que creemos. Entonces, hoy va a ser las decisiones que tomas son realmente tuyas. Te voy a hacer preguntas para que las contestes de acuerdo a tu experiencia y obviamente cada una de las que nos escucha, pues también la idea es que se conteste. ¿Es que nacemos creyendo lo que creemos o alguien nos enseñó a ver el mundo de esa manera? No, yo creo que lo que somos es porque nos lo enseñan. Bueno, sí, la gran mayoría, yo creo que el 70% es de lo que nos enseñan nuestros padres, ¿no? Que son los primeros, pues los únicos que nos educan. El otro 10% es el entorno y el otro 20% para mí es la personalidad. Creo que esos tres se unen y nos hacen ser lo que somos. Ok, yo sí creo que obviamente sí, desde que tú naces, pues tú estás, no, desde antes, ¿no? Desde vientre de mamá se está aprendiendo y se está adquiriendo información de cómo es el entorno. Y comparto contigo cuando dices que cada alma, hablemosle así, cada alma trae su personalidad eh, y trae como su forma de ser, ¿no? Su personalidad. Y obviamente en el entorno que nace, pues sí, los papás son los primeros maestros o los que no se crían con los papás como los primeros cuidadores, siempre van a ser los primeros encargados de meternos como esa programación de cómo funciona el mundo, de cómo ves el mundo, de qué es lo que se hace en el mundo y cómo respondes al mundo de acuerdo a las situaciones. ¿Qué frase escuchabas tanto de niño que terminó convirtiéndose en una verdad para ti? ¿Qué frase escuchaba? Ahorrar. Mi mamá siempre pensaba en ahorrar. Entonces, Julián ahorre. Se convirtió en una verdad, pero pues no he logrado ahorrar. Entonces, no, creo que no la cumplo. Esa es una. Entonces, la otra es que pues siempre mi mamá como queriendo salir adelante, como buscando su futuro, entonces también aprendí eso, entonces creo que esas dos palabras son las que tengo pegadas de mi mamá, o sea, es eso, ella me enseñó eso. Obviamente hay parte que la acepto yo como persona en mi alma y otra parte pues que fue adquirida de ella. En mi caso fue, las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿sí? Y se une lo que venimos hablando, por ejemplo, mi carta astral, la norma la traigo en mi personalidad, ¿sí? La norma la traigo en mi personalidad y mi mamá, obviamente mi maestra, mi primera maestra, me enseñó la perfección. Entonces las cosas se hacen bien o no se hacen. Sí, mi papá, bueno, también. Sí, mi papá me inculcó todo como el civismo, llamémoslo así. Entonces mi papá se cruza por las esquinas, se pasa la calle por la acera, se espera el semáforo en verde para pasar y obviamente ahí se une a mi carta astral de la norma. Entonces yo escuchaba mucho las cosas se tienen que hacer así, punto, ¿sí? Y por eso hay muchas cosas que hoy, si bien eso es lo que yo vengo a aprender, como a ser más flexible en esas cosas, eso fue lo que me ha pesado en la vida porque cuando las cosas no salían como yo quería o porque las cosas no se hacen así o cuando me encuentro personas que son más flexibles que no hacen las cosas así, entraba en shock, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la puntualidad, si tú a mí me dices, nos vemos a las 10, yo a las 10 ya estoy ahí, ¿sí? Pero vengo y me encuentro a alguien que me dice, el tiempo es cuántico. Es cuántico, no, ni me ven. Entonces ahí es como mi aprendizaje de ser un poquito más flexible, ¿sí? Y eso lo tengo ahí en mi chip. Entonces hoy en día me he dado cuenta a lo largo de mi vida qué es lo que tengo que aprender, a ser un poquito más flexible, que no todo tiene que ser así, pero esa fue como la frase que marcó, las cosas se hacen bien o no se hacen. Sí, es que en ese punto yo considero que hay que tener esos tres factores iniciales para uno volverse observador, ¿no?
volverse observador de qué fue lo que aprendió, y eso pues quién es uno, ¿sí? Y quién es el entorno. Entonces, por ejemplo, eso, si tú sabes que te enseñaron a ser estricta y sabes que la norma está en ti, entonces, ok, tengo que trabajar eso porque entonces me va a traer problemas, ¿sí? Pero tampoco pues lo puedo dejar porque hace parte de ti, ¿sí? Entonces es como darle el equilibrio a eso. Mi mamá también me decía que tenía que ser muy disciplinado y muy ordenado en mis cosas. Obvio, adquiero como ese conocimiento, esa experiencia de mi mamá, pero pues yo también lo imito, que yo también como que hay días en los que soy Julián, entonces me relajo. Entonces ahí trato como de mantener el equilibrio. ¿Cómo te das cuenta de que una creencia está tomando decisiones por ti? Uy, yo me di cuenta que las creencias estaban tomando decisiones por mí porque no fluye en tu ser, ¿sí? Las creencias, desde lo que yo he leído y desde lo que yo he aprendido, son implantadas, entonces vienen desde la mente, ¿sí? Es lo que tú crees porque los otros te hicieron creer, sea tu papá, tu mamá o tu entorno, ¿sí? Pero entonces, como son implantadas, no nacen de tu ser. Tu ser es el que sabe qué es lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo soy una persona muy tranquila, ¿sí? Todo como que voy así, como soy aire, entonces voy así, como por el aire, sin preocuparme de nada. Entonces, cuando llega algo como, por ejemplo, eso, la disciplina, la norma, ¿sí? Que era mi mamá, yo chocaba mucho con ella, ¿sí? Entonces, ahí es donde va, pues lo aprendí ya de grande, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay que ser ordenado, hay que ser disciplinado para ciertas cosas, pero pues tampoco me puedo dejar llevar, ¿sí? Entonces, de lo que es realmente mi ser. Entonces, cuando ya es implantado y te hace perder la paz, eso ya no es tuyo. Y eso que en tu ser, en tu carta, tu casa uno es Virgo. Y Virgo es súper la norma, ¿no? Y tú, o sea, si bien tú eres muy aire porque eh, piensas mucho, cuando vas a aterrizar la idea se demora porque tiene que salir perfecto. Me demoro en todo menos haciendo el amor. Y creo que también hace parte de tu autoconocimiento, ¿no? Porque tienes la capacidad, o sea, tu personalidad tiene la capacidad de ser estructurado, de seguir un guión, por decirlo así, y va, pues obviamente se junta con tu aire, que es, ay, pues si no pasa nada, pues no Claro, pasa nada. claro, es que ahí es donde va a volverse observador, porque obvio, yo soy Virgo y soy estructurado, ¿sí? Pero, pues como soy estructurado, también sé que me puedo dar mis tiempos, ¿sí? En cambio, mi mamá era así a la norma y era impulsiva, ¿sí? Entonces, en mi etapa adolescente yo peleaba mucho con mi mamá por eso, porque era ya, o sea, era ya y hacerlo de esta y esta manera, ¿sí? En cambio, yo le decía, ok, lo vamos a hacer de esta manera, pero pues más tranqui, ¿sí? Entonces ahí había como roce. Entonces, cuando ya tú te vuelves observador de esas cosas, dices, ah, ok, tal persona tiene estas cualidades, sí, pan, yo respeto y yo tengo estas. Entonces, ¿cómo llegamos a un equilibrio? Porque pues de eso se trata el crecimiento entre todos. Bueno, en la mía, bueno, comparto contigo cuando la decisión no trae paz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las creencias que yo he venido trabajando es la escasez. Entonces, por ejemplo, guarde para mañana, o sea, no se lo puede comer todo hoy porque si no, mañana, ¿qué va a comer? ¿Sí? No, si está en periodos de vacas gordas, entonces guarde para las vacas flacas. Y eso, digamos que obviamente inconscientemente me llevaba, por ejemplo, a si yo tenía un huevo, si hoy queda un huevo para el desayuno, yo lo guardo para mañana y prefiero aguantar hambre. Entonces, ese tipo de cosas que ya las estoy trabajando porque pues hay que vivir el presente, ¿no? Que es lo que hemos trabajado en nuestra familia, es vivir el hoy. Si hoy está el huevo, pues nos comemos el huevo hoy y mañana solucionamos lo de mañana. Pero esa es una de las creencias que a mí me intranquiliza, porque entonces cuando yo decido no comerme el huevo hoy, Claro, pero es pues tu ser. claro, porque entonces entro en angustia y pues me da hambre. Entonces no va alineado al bienestar. Entonces ahí es donde nos hemos dado cuenta que la creencia está tomando decisiones por nosotros y ahí va como volverse observador
porque si esa creencia no me trae paz, pues es una creencia que hay que reevaluar y alinearla a mi verdad. Bueno, iba a decir otra cosita. Es que ahí es donde va, del punto anterior, ahí es donde va el conocerse uno, ¿sí? Pues por herramientas holísticas, porque obviamente pues estas, o sea, nunca le han explicado, o sea, nunca han hecho de que las personas se conozcan, ¿sí? O sea, en el colegio no hay una clase de astrología para decirte, oye, mira, tu carta astral es esto y tu propósito de vida va por este lado, tus talentos son estos. No, no hay. Entonces es conocerse uno mismo y que esa misma, digamos, esa misma herramienta, saber que la otra persona la tiene y que la otra persona tiene otras cualidades y otros talentos y entonces es tú qué me aportas y yo qué te puedo aportar y todos qué podemos aportar. Entonces es como eso, es como volverse observador de que los demás también tienen cosas como uno, ¿sí? Entonces eso va a hacer que pues, todos evolucionen y que las relaciones evolucionen. ¿Qué Y áreas ya. de tu vida crees que están más influenciadas por nuestras creencias? Uy, yo tengo, varias. Bueno, la de mi mamá siempre fue, vamos a echar para adelante, mejor dicho, empoderadísima, todo eso me influye mucho en mi vida porque siempre ando pensando en eso, o sea, siempre desde pequeño. Entonces, obviamente cuando me volví observador, pues analicé, ok, mi mamá me enseñó eso, ¿qué tomo de eso? Ok, sí, me gusta, hay que salir adelante, hay que trabajar, hay que ser disciplinado, hay que sí, pero pues tampoco me voy a dar látigo porque no logro las cosas que de pronto logró mi mamá, ¿sí? Entonces ahí es como mantener el equilibrio. Esa es la más grande de mi mamá. Y la otra, bueno, otra que tengo de mi papá, que mi papá pues era al contrario, ¿sí? No diga nada. No diga nada porque si usted dice algo, lo regañan. Es más, él decía, nos regañan. Entonces, esa la tengo implantada. Yo pienso muchas cosas que quizás deba decir, pero no las digo. Entonces, a través del tiempo he tratado de decirlas, ¿sí? Y de soltar como mi chakra garganta y poder hablar, pero esa está siempre en mi mente. Es como, o sea, yo pienso primero y digo, y ahí tomo la decisión, ¿hablo o no hablo? ¿Sí? Entonces, esa es grandísima. ¿Y qué otra creencia del entorno? El estilo de vida. Entonces, de mi entorno era mi estilo de vida pues del fútbol, de tomar, de todo lo que vi como con las personas que crecí, que era siempre lo mismo. Entonces, para mí, eso era diversión, ¿sí? Diversión era ir a jugar, ir a tomar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que es implantado por un entorno, por un sistema, digo, ok, ¿y porque a mí no me parece grandioso, no sé, ir a un museo? Sí, o sea, me parecía aburridísimo. Entonces ahí me di cuenta de que esas creencias dominaban, pues me dominaban. Sí, entonces ya. Yo creo que las áreas de mi vida en las que más han influido estas creencias han sido el dinero, ¿sí? Porque resulta que antes, ¿sí? En el entorno en el que yo crecí y mi familia, pues que vivimos en mucha escasez, siempre tuvieron la creencia de que la gente con plata era mala, de que el dinero era malo, ¿sí? Entonces yo amaba, mi ser trae como el de estar más Ser arriba. abundante. Sí, 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 sí. claro. Me gustaban las joyas, me gustaba estar así súper chic, tal. Y de hecho en mi casa, pues digamos que el bullying familiar era, es que ella se cree estrato 10, ¿sí? Eso lo traía en mi ser. Pero como mi familia estaba en su posición de escasez, entonces me hicieron creer que el dinero era malo y cuando yo iba a tener plata, yo siempre decía como no puedo tener plata, tengo que ayudar a alguien, ¿sí? Para no ser una mala persona. Y también como en esa misma línea estaba que había que trabajar mucho para conseguir dinero. Entonces, entonces, si yo no trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche, estaba mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ya empezamos en este proyecto, cuando yo te veo a ti trabajar por horas, me ofende.
Entonces, esa creencia ha influido en muchos aspectos de mi vida, porque entonces yo tenía que trabajar mucho de sol a sol, de sí, salir de noche, llegar de noche, no pasármela con mi familia, y eso, pues gracias a Dios lo he ido modificando y ya como que lo he roto. Pero, por ejemplo, en el dinero, sí, todavía está mucho tema de la escasez, mucho tema de que el dinero es difícil, y a pesar de que ya tengo otra concepción del dinero, porque el dinero es amor y el dinero es una energía de abundancia y no hace las personas malas, ¿sí? Es como la energía. La energía es solo energía y la energía sigue la intención. Entonces, si tu intención es mala, pues va a ser malo. Entonces, esas creencias sí han influido muchísimo en esos aspectos de mi vida, en el dinero y en el trabajo. Ya en la familia, obviamente, pues vengo de una familia donde era el no, ¿sí? No hagas, a los niños hay que corregirlos, tú no puedes decir, tú no puedes hacer, callada, sentada, quieta, limpia, ordenada, ¿sí? Entonces, obviamente, ya ahí desde muy joven yo decía, no, yo no voy a ser así, ¿sí? Yo no voy a criar a mis hijas así, no voy a ser así. Entonces eso me permitió como romper esa creencia más fácil, pero porque fue en contra de mi ser, ¿sí? No fue como desde el amor, Claro, sí, obvio. sino fue, Es más fácil romper, pues no, porque es que de igual manera, o sea, pues para cada quien es diferente, ¿no? Pero romper la opresión, digamos, de una familia que oprima y que tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer lo otro, hay personas que se quedan ahí, entonces no viven su vida por el miedo a, claro, ¿sí? y eso es lo que pasa de adultos, ¿no? Claro, o sea, y ahí es donde, o sea, ¿qué pasa? Bueno, en mi caso, yo desde pequeño, o sea, yo cumplí 14 años, que es la pubertad, y peleaba con mi mamá por eso. O sea, yo le decía, es que yo soy persona antes de ser su hijo, ¿sí? Porque mi mamá era, Julián, entonces, claro, yo ese proceso lo liberé, no sé, 10 años de mi vida, ¿sí? Entonces, ya cuando ya empiezo a ser un adulto, ¿sí? Funcional y todo, pues yo ya vivo tranquilo porque pues yo ya peleé esa libertad. En cambio, cuando hay personas que, no sé, les llegan los 35, les llegan los 40 y no se han tomado el trabajo de pelear su libertad, pues es más difícil. Claro, y que se ve representado en el aspecto en el que están, ¿no? Entonces, de adolescente es el aspecto de los papás, en el colegio, ¿sí? Pero de adulto se ve es en los jefes. Claro. Entonces, en el trabajo, en no querer soltar ese trabajo que te tiene, mejor dicho, negrero, que es el trabajo negrero, es el jefe malo, es la angustia de querer salir, pues ahí va la creencia que se adquiere desde chiqui de no puedes, tienes que aguantar, callado, silencio, quieto, ¿sí? Y es que es eso, y es que ahí es donde va, o sea, qué creencias son qué creencias son de uno, o sea, qué creencias tiene uno en la mente. Por ejemplo, en la mente uno tiene que va a ser de que no me puedo ir de este trabajo porque qué tal no consiga otro. Parce, pues si no se ha ido, ¿cómo va a conseguir otro? ¿Sí? Así, o sea, o cambiar, vivir solo. Cuando yo empecé pues yo me fui a vivir solo porque mi mamá me sacó de la casa, ¿sí? Pero de igual manera, o sea, se lo agradezco mucho porque también es tirarlo, o sea, ella como responsable, mamá responsable, Y eso que se demoró. sí, claro, porque estaba ofendida porque me volví de Argentina. Pero entonces cuando yo me volví, ella me dice, yo a usted solo lo quiero aquí de visita y me echa, ella también es en su responsabilidad como mamá, bueno, hágale papá, empiece, ¿sí? O sea, como un pajarito botando al otro y hágale, empiece. Pero es que te votó a los 20, ¿qué? 26 No, años. imagínense eso. Qué Por eso no, vergüenza. yo a Dulce la voto a los 18 mamá. Entonces, es eso, ella también tiene una responsabilidad de que su hijo salga y vea el mundo, ¿sí? Y cuando uno se enfrenta a eso, ya rompe el miedo y dice, ok, tengo que o sea, salir también a producir al mundo. Entonces yo creo que es las dos corresponsabilidades, ¿no? Pero de igual manera, la persona que sea consciente tiene que analizar eso y observar eso para poder también decir, ok, yo tengo miedo, tengo que pasar este miedo, o sea, tengo que lograrlo porque si no va a seguir la vida de la misma manera, ¿sí? Porque si se siente mal con la vida que tiene hoy es por alguna razón. ¿Qué fue lo primero que cuestionaste y que cambió completamente tu manera de vivir? Yo cuestioné la forma en que vivía, ¿sí? Que fue cuando ya tomé conciencia de quién era. Entonces,
cuestioné mis relaciones personales, cuestioné los procesos con mis exparejas, cuestioné mi entorno, cuestioné de dónde venía, sí, porque yo traía esos patrones. Sí, cuestioné, no, me senté a cuestionar todo, yo creo. Y cambió mi manera de vivir. Eh, no, pues llegar al fondo, o sea, sentirme emocionalmente vacío porque en mi ser no había como esa motivación de, sí, o sea, sí, obviamente había muchas cosas externas y muchas cosas que se habían vivido, pero en mi ser me hacía falta algo bonito para poderme completar, ¿sí? Y pues en ese caso fue mi familia, o sea, no sabía que tenía tantas dotes para ser papá, entonces, o sí lo sabía, yo desde mis 18 años yo quería tener una hija, ¿sí? Y veía como todos tenían hijas, o hijos, y yo decía, no, pero ¿será que yo estoy mal? Entonces, cuando yo integro todo y observo y me vuelvo observador de todo lo que yo hacía, de todo, de mi entorno, de mi familia, de lo que era yo, el universo dice, ok, ya entendiste, ahora sí te mando a la hija, ¿sí? Entonces, a partir de ahí fue que ya cambió mi vida. Yo la primera creencia que me cambió completamente mi manera de vivir fue la religión. Yo obviamente vengo de una familia muy católica donde tocaba ir a misa todos los domingos, donde tocaba en Semana Santa no comer pollo, no comer carne, el Viernes Santo en silencio, no podías bañarte ni siquiera. Y cuando yo empiezo a cuestionarme, porque bueno, yo entré a la iglesia de Monaguillos de los 7 años, hasta los 17 estuve allá aprendiendo de mucho, ¿no? Aprendiendo de Biblia, aprendiendo de los rituales, aprendiendo de los sacramentos, bueno, todo ese tema y habían cosas que a mí o sea, yo decía, no entiendo por qué esto, por qué hay que arrodillarse, por qué no puedo hablar con Dios de tú a tú, tengo que confesarme, o sea, yo por qué tengo, ay sí, porque tengo que ir a donde un señor que no conozco a contarle mi vida, ¿sí? Y empecé a cuestionarme muchas cosas de esas y ya cuando, obviamente en mi proceso, porque de alguna manera la religión lo que busca es que tú te sientas culpable por todo, ¿sí? Entonces yo me caso por presión, porque entonces si tú ya eres mamá joven y no te casas, estás en pecado y eres una pecadora y eso me pesaba en el alma, o sea, de verdad, yo me casé con esa creencia de estoy en pecado, me voy a ir al infierno, soy la peor mujer del mundo. Y cuando obviamente mi matrimonio no funciona y demás, y yo digo, pero pues puta, ¿qué hago aquí? O sea, no soy feliz, lloro todos los días. Y entonces, claro, esa presión me lleva a tomar esa decisión que iba en contra totalmente de mi ser. Sí, la presión social, la presión de esa creencia de estás en pecado, te vas a ir en el infierno, tan. Y cuando yo decido separarme, digo, ay, no, suerte, pues si me va al infierno, me va al infierno, ¿sí? Y ya, y en otra vida vendré y solucionaré el tema. Pero esa fue la primera que corté y que de verdad cambió mi vida porque entonces ya empezó a llegar otro tipo de información donde me decían, no, es que Dios es la energía disponible para todo el mundo, Dios está dentro de ti, no hay un Dios externo, o sea, si hay una conciencia superior, si hay un universo que lleva, pero tú eres el único dueño de tu vida, Dios está dentro tuyo y tú eres el único manifestador de tu realidad. Entonces, cuando esa información llega a mí, y empieza a resonarme todo esto, sí, que hoy ya entiendo que pues hace parte de mi ser todo el conocimiento que tengo hoy, porque fue muy fácil para mí conectar con la astrología, fue muy fácil para mí conectar con akáshicos, fue muy fácil para mí abrir mi canal y mis dones, fue muy fácil para mí. Entonces cuando yo rompo eso ya, me salgo como de ese sistema de la religión donde tú eres la culpable y entonces tienes que sufrir porque Dios solo le para bolas a los pobres y a los que sufren y a los pecadores y al resto no. Entonces ya esa fue la que me cambió mi manera de vivir. Okay. ¿Cómo sabes si una creencia todavía te ayuda o te está limitando? No, pues yo creo que en mi experiencia he tratado de cambiar las creencias. Bueno, desde mi experiencia no, desde el momento en que empecé a sentarme a cuestionarme, tomé las creencias que me hacían bien, ¿sí? Entonces, lo que realmente me han enseñado, porque obviamente somos gran parte de lo que nos somos, lo que nos enseñan, ¿sí? O sea, yo soy mi papá, yo soy mi mamá, ¿sí? O sea, es igual.
y soy mi entorno, pero entonces es tomar, que, o sea, no es tomar o dejar, es como decir, ¿cómo podemos mejorar lo que soy? ¿Sí? Entonces empecé como a coger cositas y decir, ok, sí, obvio, salgo con amigos, me gusta la fiesta, pero pues, listo, cuando salga me voy primero dejé de emborracharme, entonces ya no voy a emborracharme, o sea, me gusta compartir, me gusta hablar cháchara, pero pues voy a tomar, ¿sí? Y ya, listo, entonces no perdía como ese contacto. No era como, ay, no, entonces ya no me meto con usted, ¿no? Simplemente comparto. Pero pues no como antes. Digamos de mi papá, eh, pues todo el tema, el patrón que tenía mi papá, la manera de ver la vida de mi papá, entonces se le respeto lo que mi papá me enseñó. Por ejemplo, mi papá decía que no había que hablar porque pues nos regañaban. Entonces ahora hablo con mucha decencia, ¿sí? Porque pues cuando yo explotaba y trataba mal a todo el mundo. Entonces era por eso. Era porque como me callaba tanto, cuando explotaba, pues trataba mal a todo el mundo y era muy grosero. Entonces ahorita prefiero hablar en el momento y lo hablo más tranquilo, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas fue las que fui cogiendo. Y, y ya, o sea, es como desfragmentar todo y darle como ese lado positivo porque es lo mismo, es energía, son emociones, entonces no se puede como cortar y decir, ay, no, entonces yo voy a cambiar, no, porque es que sigue siendo lo mismo, o sea, sigue siendo muy radical y ya vas a sufrir tú, porque pues si es lo que aprendiste en toda tu vida, ¿cómo vas a cortarlo así de una vez? Entonces es como darle el movimiento. Sí, de acuerdo. La creencia, obviamente, si te limita y si va en contra de tu bienestar, que es lo que hemos venido hablando, pues ahí es donde tú tienes que entrar a mirar, bueno, esta creencia definitivamente no va conmigo, ¿sí? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, que vengo de familia donde se corregía con violencia, ¿sí? A los hijos se corregía con violencia. Yo decido no hacerlo, ¿sí? Porque va en contra de mi ser. Entonces, obvio, yo soy muy explosiva y se me salta la chispa, tengo mecha corta, pero me controlo, pero digo, hey, hasta ahí, ¿sí? Entonces, no es que corte la violencia que viene en mi sangre, sino que la modifico. Entonces te das cuenta cuando una creencia te limita, cuando va en contra de tu bienestar, cuando va en contra de tu ser, ¿sí? Las creencias somos resultado de creencias. Entonces es cómo modificas esas creencias para que te hagas mejor persona y para que estés más en paz contigo mismo. Porque Claro, a sí. la hora del té es que tú te sientas bien contigo mismo, porque les decía yo acá a las chicas que vienen a terapia, eres la única persona con la que vas a durar toda tu vida, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué tan malo puede quedarse tú contigo? Claro, sí. Sí, porque de mi mamá, o sea, yo vi muy presionado, o sea, mi mamá entre su querer salir adelante y su vida que tenemos que hacer y tenemos que producir y tenemos que hacer, porque obviamente ella vio su época de escasez y fue la creencia que formó y la que luchó toda su vida, y yo me sentía muy presionado por eso. ¿Sí? Entonces cuando yo me siento, o sea, toda mi vida duré presionado porque no estudié, porque no hice, porque lo otro, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento y digo, ok, esa es la creencia de mi mamá, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mi creencia? ¿Sí? Entonces, yo cojo esa y digo, sí, claro, hay que vivir, hay que hacer, ¿sí? Pero entonces le voy a incluir cosas mías. ¿Qué cosas mías? Trabajar por horas, ¿sí? No madrugar tanto, porque mi mamá toda la vida se levantó a las 4 de la mañana y se acostó a las 8 de la noche. Entonces, yo decía, ¿qué me gusta a mí? Obvio, yo tengo la actitud para levantarme temprano y hacerle, pero hay días en los que no quiero trabajar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ah, listo. Entonces, hay que buscar la manera de ser independiente. Porque entonces en mis trabajos anteriores, cuando estaba trabajando de empleado, parce, me tocaba turno de 2 a 10 y yo sufría mucho porque yo, ¿cómo así que me voy a ir a trabajar un turno de 2 a 10 viernes en la tarde? Si es que en este momento todo el mundo sale a tomar. Entonces sufría mucho. Entonces cuando yo empiezo a hacer todos esos análisis, digo, ok, sí, quiero tener tiempo porque yo sé que hay días que me levanto y no quiero, o sea, me levanto y quiero ver un partido. Sí, entonces ahí es donde va y escoger eso que nos enseñaron y eso que yo quiero ser y mezclarlo y ya, ahí va fluyendo. ¿Qué creencia invitarías a las personas a cuestionar?
Uy, bueno, pues no soy quien para invitar a las personas a cuestionarse, pero la que a mí me cuestionó fue la de Dios. O sea, porque cuando tuve mi suceso, yo sentí que había algo detrás mío hablándome, diciéndome, soy su conciencia superior, ¿sí? Usted la está embarrando, usted es esto por su papá, es esto por su mamá, usted hace esto que lo ha llevado a este punto, ¿sí? Y sentí, o sea, sentía una energía, una cosa extrañísima, y yo me miraba al espejo y estaba ahí atrás, ¿sí? Pero pues obviamente yo veía la pared, ¿sí? Del espejo, pero, o sea, estaba ahí. Entonces, cuando yo analicé eso, pues me partió la vida en dos, porque yo antes decía como, no, Dios, es que yo quiero tal cosa, Dios, esperando a ver si Dios me tiraba ya una piedrita o algo como para decir, ay, sí, sí me toca, ¿sí? Que baja Jesús encarnado. Venga, Sí, la llevo. algo así, porque pues obviamente es la creencia de la religión que nos han impuesto, ¿sí? Cuando yo ya siento eso y es que la conciencia me habló claro, o sea, imagínense lo perdido que estaba, que la conciencia, que la conciencia va, güey. O sea, o sea, eso se fue un día muy chocante, o sea, muy cambiante, bueno, no sé, como, no, muy impactante es la palabra, porque yo en mi cuerpo sentía eso, o sea, sentía la energía, sentía de que vea, me hizo el resumen de toda mi vida, yo empecé a hablar de los planetas, empecé a hablar de, o sea, a mirar con las personas que estaban a mirar sus características, lo que ellos, de por qué ellos entraban a mi vida. No, eso fue un viaje muy hijo de madre. Entonces, cuando yo ya siento eso, yo al otro día digo, ok, o sea, soy yo. Y me empezó a llegar información sobre todo el tema. Y sí, es uno. O sea, no hay una vía delimitada por un ser que va a venir y te va a juzgar. No, no me va a juzgar. Simplemente, si mi corazón lo dice, lo voy a hacer. No pasa nada. No hay que sentirse culpable porque pues la religión busca eso. Entonces, cuando yo empiezo a destruir ese parámetro, esa creencia de la religión, creo que cambia todo. Sí, yo también invitaría a Dios a Dios. Invitaría a Dios a todo. Los invitaría a cuestionarse la religión. Yo invitaría a cuestionar esa creencia de en qué crees, ¿sí? ¿Dónde está el poder de tus decisiones? Si están afuera en un Dios externo que pues obviamente nos han inculcado a todos socialmente, o si de verdad crees que tú tienes el poder interno, ¿sí? Entonces yo sí los invitaría como a, a cuestionar esa que creo que es la más grande, que es la que nos ha pues tenido a todos, ¿no? Puntualmente hablando del tema del amor de la mujer, es porque en la Biblia dice que hay que obedecer al hombre, pero pues si ya vamos antropológicamente a revisar, es un texto que es sacado de otra cultura donde efectivamente pues las mujeres no tienen derechos a, ¿sí? Entonces, pues no se puede aplicar acá. ¿Mm? Entonces es como, venga, evalúese cuál es su creencia frente a algo más grande, frente al universo, porque también están las personas pues que no creen, que son agnósticas y pues también está bien porque ellas creen en su poder personal, ¿sí? Entonces, ahí va como, pues no hay nada bueno ni nada malo, sino si usted está yendo a una iglesia, si está yendo a si profesa una fe, como lo llaman, pues qué qué tanto bienestar hay en su vida profesando esa fe, ¿sí? Como llamándola así. Entonces sí los invitaría, Marcela Gutiérrez los invitaría a evaluarse y a preguntarse si eso sí viene en todos los aspectos de su vida, les trae bienestar o más bien hay como un poco de resistencia. Al igual, yo creo que son todas, ¿no? O sea, el externo también, porque hay personas que de pronto no creen en Dios, listo, creen que yo puedo hacerlo todo, pero pues si estás sufriendo porque no tienes un carro, estás sufriendo porque no tienes un viaje, entonces pues ahí se pierde. Bueno, entonces ya este es el final de nuestro episodio de creencias. Siempre, pues nuestro proyecto es de entregarles información desde el amor, al que le resuene, al que quiere evaluar su vida. Entonces, aquí también hay un espacio abierto en Vibra Quantum para que puedan venir a autoconocerse, a tener más herramientas para, pues, para traer bienestar a su vida.
Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, por los mensajitos que nos han escrito. La verdad, pues es muy bonito saber que pues nos escuchan y que pues lo que hablamos aquí, pues así como nos ha servido a nosotros, le pueda servir a alguien. No queremos cambiar a nadie porque cada quien cambia, cada quien tiene su proceso, pero pues si algo resuena y algo de lo que hablamos aquí se les queda, pues qué bonito que pase. Entonces, un saludito y chao. Nos vemos dentro de